menor si hay una espiralización de la inflación. Claro, eso es lo que hay que explicar. Y bueno, sin saber si vos llegabas, además lo sumamos a Gabriel Rubinstein, que está siempre tan dispuesto justamente para eso, para que nos expliquen o les expliquen a la gente qué pasa cuando hay default. Se dispara la inflación. Además, Gabriel es un gran conocedor de estos temas, así que... No, digo, si tenés que hablarle a los chicos jóvenes, ¿qué les explicás? ¿Qué les decís? Digamos que las consecuencias de aislarse, de estar enfrentados a todos los países, como decía Martín, de pensar que entonces no le pagamos tampoco al Fondo Monetario, al Banco Mundial, a la Corporación Argentina de Fomento, porque no nos van a prestar lo que está previsto que nos van a prestar, donde las empresas no van a poder refinanciar sus deudas, y entonces van a tener que darse vuelta y decir tenemos que producir menos, tenemos que echar gente. Todo es una dinámica muy complicada, que es todo para peor, no hay nada que ganar en eso. Hay que decirlo firmemente, no hay nada que para ganar. los que están viendo, para los que no se acuerdan o para los que Claro, no lo porque vivieron. algunos dicen, no, porque en vez de con la plata que le pagamos al fondo le hacemos escuelas. No es nada de eso, porque no es que hay plata que uno tiene ahí para pagarle al fondo. No, el fondo te da un préstamo para pagarle y vos no tenés que bajar el nivel de vida por pagarle al fondo, porque lo pagás con la plata del fondo. En cambio, digamos, si vos no le pasas al fondo, empezás a tener menos plata por todo lo que te comentaba. Con lo cual, nadie gana nada. Es una cosa que todos pierden. La fantasía es, esa plata se usa para otra cosa, No, la fantasía es una falacia. de la izquierda. Pero Gabriel está explicando lo que es muy importante, que es que el acuerdo con el fondo es un crédito para pagar el crédito anterior. Es un nuevo crédito que posterga los vencimientos. Pero además de eso, hay algunos que creen que cuando Gabriel describe las consecuencias de aislarse del mundo, las empresas, por ejemplo, Argentina tiene un montón de empresas multinacionales, de un montón de países, el principal es Estados Unidos, pero también de España, también británica. Claro. ¿Qué pasa con las empresas con las empresas de esos países cuando un país entra en default con esos países? Bueno, el financiamiento que pueden conseguir de sus casas matrices se evapora inmediatamente. Claro. Lo mismo con el sistema financiero. Gabriel, esto que vamos a poner de nuevo, estos aumentos de febrero, vamos a poner de nuevo en pantalla porque la verdad es que son enormes. Ahí nos está leyendo la yerba, que La es yerba la que más está abajo, que fue aumentó. 32%, está abajo del grano. A ver, esto ya está atrasado, decía Rubén. Ahí está, ya está atrasado, porque falta todavía lo que aumentó en marzo. Y a la vez va a aumentar mucho más cuando aumenten las tarifas. Sí, a ver, estamos en una dinámica, yo diría para ver en general, que es de alta inflación, ¿sí? Esa alta inflación está motorizada por un déficit fiscal muy grande que se ha financiado básicamente con emisión monetaria. Ahora, ese 50% más o menos con que está girando el aumento de la base monetaria produce un efecto calecita, donde a veces hay precios que se atrasan, precios que se adelantan, y entonces ahí entramos en un juego, pero finalmente estamos siempre girando en eso. A eso hay que agregarle impactos mundiales que están habiendo y que con la guerra actual se van a disparar, y todo lo que se está disparando ahora es posterior a las cifras que se evaluaron con el fondo, con lo cual necesariamente va a haber que hacer revisiones de lo que se estaría firmando, porque ya cosas van a quedar desactualizadas. Entonces, de todas maneras, el programa con el fondo, que parece ser el único plan económico en este momento que uno puede vislumbrar, es un plan con cierto grado de, yo diría, de consistencia, que permitiría, en principio, que la inflación no se desmadre completamente, porque hay un sendero de baja del déficit, hay un sendero de baja de la expansión monetaria, aunque hay un tema técnico que es un poco engañoso, pero de todas maneras es como, bueno, yo diría que nos permitiría evitar, en la medida que se cumpla o más o menos se cumpla, que iniciativas muy disruptivas y dañinas del kirchnerismo y que el gobierno hace propias pudieran causarnos. Es decir, es como un freno a algo que podría ser mucho peor. Es decir, como que el acuerdo con el fondo, digamos, avala la mediocridad prevaleciente, quizás porque no se puede pedirle otra cosa, peras al olmo, digamos, al gobierno, pero nos evita los peores escenarios, no solo por el default en sí mismo, sino porque por la baja del déficit, por algunas otras cuestiones,
uno podría pensar que no va a haber un desquicio importante en la economía argentina y que por lo menos podemos llegar al próximo gobierno, cualquiera sea, en condiciones de no una crisis aguda adicional a lo que hemos venido teniendo. De lo que estamos hablando Entonces, creo que esa es la postura que tenemos que tener. es interesante, ¿no? Se necesita todo el tiempo racionalidad, está diciendo, conversaciones y no gritos. Y bueno, acá están repitiendo consignas y no saben que quizás, como dice Martín, son los más perjudicados, porque si se dispara la inflación, lo que cobran no les va a alcanzar para nada. Sí, y aparte yo creo que es muy importante lo que dice él en términos del debate, cuando es un torneo, vos tenés que ganar, y la diferencia entre ese debate y la conversación de los temas para decir, por ejemplo, bueno, está bien, por ejemplo, supongamos que el kirchnerismo dice, bueno, no, nosotros queremos más déficit fiscal. Muy bien. Entonces, ¿querés emitir más dinero? Sí, te están diciendo que dada un tema técnico, dada la estabilidad de la demanda de dinero, eso va a provocar más inflación. No, porque no sé, en Estados Unidos, en el 2008, no, discutamos, conversemos, a ver qué piensan. Incluso preguntarle, no sé si a Stiglitz o a quién economista querés en el mundo para decir, che, si vos con la estabilidad de la demanda de dinero emitís más dinero, eso no va a la inflación. Y te van a ir diciendo que sí. Entonces, en esa conversación se podría llegar a limar conceptos que están arraigados, por ejemplo, en el kirchnerismo o en la izquierda, donde pareciera que todo se puede. Vos decís, emití, dale más derechos a este, dale más plata al otro, da más plata por acá, que igual cuando viene la inflación, no sé, le pegamos un palazo al empresario que aumentó el precio. Y vos decís, pero eso... Ahora, eso para, es como para diciendo, la gente, hay una proyección de que la inflación puede ser de 60% este año de nuevo y algunos lo ponen hasta como piso, pero supongamos que puedan no necesariamente. Es decir, primero veamos ¿hay un poquito alguna antes de la aliciente guerra. para decirle a la gente tenés que bancar hasta Sí. diciembre Ya sin fue que lo el antes financien? de la Pero, guerra, pero quiero decir, hay un antes de la guerra en el sentido de decir, podría ser la inflación del 43% que está en el acuerdo como muy difícil por ciertas cuestiones, pero por ahí puede ser el 50, 48, no sé. Ahora, si la guerra sigue y los precios de la energía vuelan y vamos a tener impactos que en este caso no van a ser culpa del gobierno, pero que por ahí nos tiran la inflación más arriba. Eso es cierto que no podemos aventurarlo demasiado porque depende de dinámicas que no conocemos. Si la guerra se termina en una semana, si termina en 3 meses, eso hay que verlo. A ver, Yo creo... sí. A ver, acá estuvo recién Martín Lustó y también Gabriel Rubinstein, que está aquí, que quiere hacerte una pregunta, explicaban que justamente hay que votar el acuerdo porque le cambiaría para peor la vida de las personas el default. A ver, yo entiendo, podemos diferenciar la parte económica de discusión del acuerdo de la parte política. Sí. Creo que la solución que se encontró, que es aprobarle al gobierno la posibilidad de endeudarse con el fondo, y eso es lo que nos evita el default, se encontró una solución que es decir, el programa después lo resuelve el gobierno, lo discute el gobierno, nosotros somos legisladores, no somos poder ejecutivo, pero te habilitamos a endeudarte, digamos, para poder pagar las deudas. Yo creo que es una buena solución porque permite discusiones económicas que van aparte de esta ley. Es decir, ya no la idea de Guzmán y de Alberto Fernández y demás de embretar a todos en un apoyo explícito al programa y al acuerdo técnico se dejó de lado. Creo que en ese sentido, te pregunto incluso a José Luis si no era posible apoyar esto, aún desde compartiendo o no, digamos, tu visión, pero siempre tiene matices. Pero suponete que vos decís, bueno, nosotros no nos oponemos a la parte técnica porque aumenta impuestos. Pero bueno, le damos al gobierno la posibilidad que refinancie esto, que digamos que se pueda endeudar con el fondo, porque si no entras en default. Y entonces, ¿cuál sería el sentido? Suponete que vos tuvieras un montón de diputados y se yo entrara lo en veo default. yo lo veo completamente, yo no estoy para nada de acuerdo contigo. A ver, la tranquilidad que vos podés tener en todo caso por la postura que tenés es que este acuerdo se va a votar favorablemente. Ahora, ¿por qué no estoy para nada de acuerdo con lo que decís? Por varias razones. En primer lugar, que un rechazo a un programa económico desastroso, pues no es solamente un problema de llevar las evaluaciones fiscales de los inmuebles a los precios de mercado. Hay un montón de otras cosas.
que eso no implica necesariamente un default. Eso es porque el Frente de Todos tiene ganas de defaultear la deuda en todo caso, porque reservas para pagar el vencimiento del 21 y 22 de marzo tenés como para seguir tirando y tomarte un par de meses para discutir en serio un programa económico con la oposición. Te vienen fondos del Banco Mundial, te vienen fondos de la Corporación Argentina de Fomento, te vienen fondos del Banco Interamericano de Desarrollo. 5.000 millones de dólares vienen en los próximos meses. Mirá si no vas a poder pedir que te adelanten una parte la pones con reservas y con tranquilidad discutís en serio un programa económico que no reviente a la gente. José Luis. Acá van a hacer déficit cero en 3 años solamente apretando a la gente de laburo. José Luis. Y además hay una cosa, nos están engañando a todos. Y creo que a Gabriel también, porque un acuerdo con el fondo es un paquete indivisible entre el préstamo y el programa. Y el programa ya lo conocemos desde el 3 de marzo, ya sabemos cuál es el programa. No es el programa, como vos decís, Gabriel, el que vos quieras, ya sabemos cuál es el programa. Fue el que estuvimos discutiendo en la Comisión de Presupuesto y Hacienda durante 3 días. Más fuerte que no te escucha, a ver. Te decía, no es obviamente el que vos quieras, lo que pasa es que hay un gobierno... Tengo que cortar, chicos, tengo que entrar al recinto. Perdón. Bueno, no. listo. Perdón. Ay, no se vaya. Chao. ¿Se está yendo? Se nos va José Luis del Caño Expert. José Luis del Caño Expert, ¿está bien? Se fue Saludos porque a no quiere... Gabriel. A Una ver, chicana, Diego. una chicana puede ser. ¿Cuál? No, ¿Cuál pues se fue fue la porque no chicana? quiere discutir. No. Lo que quiero que es... No, pero está bueno, Diego, estás ahí con José Luis del Caño Expert. Porque vota como la izquierda, decís, ¿no, Diego? Ahí está. Exactamente, así es. Aparte él ya lo asintió, ya espero que lo presenten así quizás en la Cámara de Diputados cuando sea el turno de hablar, veremos, no creo que ocurra. Pero bueno, esta sesión Pero va a se ser tenía larga, que va a ir. terminar alrededor de las 12 de la noche, un poco más. Se tenía que ir porque Gabriel dice que no quiso darle discusión, José No, Luis. bueno, no, quizás tenía... No, es una chicana eso. No, yo creo que es legítimo la discusión que plantean ellos en el sentido de que los ajustes de Argentina requieren en realidad poner mucho el acento en bajar el gasto público y no el acento en seguir subiendo impuestos. Esa es una discusión legítima y yo en general tiendo a pensar en esa dirección. Pero después está la política que hace que puedas hacer una cosa o hacer la otra. Entonces, si vos no sos gobierno, y el gobierno dice, no, mira, vos querrás bajar tal gasto, tal otro, pero nosotros no estamos de acuerdo, bueno, entonces tenés que negociar. Digamos, no se puede decir, bueno, si no aprueban si no aprueban lo que yo quiero, entonces que Argentina Claro, vaya a son default. las conversaciones de las que hablábamos antes, que hay que sostener y que hay que mantener.